Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Este día, con la ayuda de Dios, vamos a concluir el tema que hemos venido tratando, ¿qué hay más allá de la muerte? Hoy veremos, conforme a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, qué pasa cuando muere una persona que no es cristiana. Pero déjenme aclararles un punto de vista que he escuchado y que seguramente ustedes también. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios. Tal vez lo digan porque todos fuimos creados por Dios, como leemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, donde el autor les dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y en el Salmo 89, versículo 47, donde el salmista dice, recuerda cuán breve es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Hay más textos, pero estos creo yo que son suficientes para aclarar este asunto. En este caso, amados hermanos y amigos, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, pues la Biblia enseña que los hijos de Dios solo son engendrados de Dios. Y así lo enseña el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos 11 al 13. Refiriéndose a Cristo leemos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Expliquemos este pasaje de la Biblia que forma parte del capítulo 1, en el cual Juan ha estado hablando de nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciendo, a lo suyo vino, es decir, Cristo vino a lo suyo a dar salvación. Sigue diciendo el pasaje, y los suyos no le recibieron, es decir, los judíos, su propio pueblo, no lo recibió como el Mesías, sino que lo rechazó. Enseguida leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que hubo quienes sí creyeron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Termina el pasaje diciéndonos en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, o sea, la salvación no se hereda porque alguien tenga padres cristianos. Y sigue diciendo el texto, ni de voluntad de carne. Es decir, no es por nuestros esfuerzos que llegamos a ser hijos de Dios. Y termina el texto, ni de voluntad de varón, o sea, ningún pastor, predicador u otro hombre puede salvar a alguien. Concluye este texto que hemos leído diciendo, sino de Dios. Esto significa que solamente podemos ser hijos de Dios cuando somos engendrados por Dios. Aleluya. Permítanme decirles que todos tenemos un nacimiento físico. Esto fue cuando fuimos engendrados por nuestros padres. En tanto una persona tenga solamente el nacimiento físico, su naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, lo conducirá a vivir conforme a los deseos y pasiones de la carne, como son adulterio, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
Sigue diciendo el texto, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo leemos en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Como ustedes pueden ver, estas cosas desagradan a Dios, por lo que la persona necesita un nuevo nacimiento. Se trata de un nacimiento espiritual, y este nuevo nacimiento es necesario para ver el reino de Dios, de acuerdo con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3. El nacimiento espiritual es operado por Dios y se produce en el momento en que una persona reconoce que el único que puede salvarla es Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo acepta como su Salvador. Así lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda en el pecado, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es así, amados hermanos y amigos, como una persona nace de nuevo, esta vez del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, como dice el apóstol en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo capacita al creyente para vivir una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Una vez que hemos visto a través de la Biblia cómo llegamos a ser hijos de Dios por adopción, veamos qué pasa cuando alguien que no es creyente muere. Bien, en cuanto a los que mueren sin haber creído en Cristo como su Señor y Salvador, sus cuerpos también se encuentran en las tumbas, pero sus espíritus están en el Hades, siendo atormentados, esperando la resurrección de condenación, de la cual nos habla el Señor en Juan capítulo 5, versículos del 28 al 29, lo cual ocurrirá 1000 años después de la primera resurrección, y esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Sus cuerpos y espíritus serán unidos. Todos ellos comparecerán en el juicio del gran trono blanco, donde Cristo pronunciará la sentencia final del juicio sobre los muertos impíos, y estos serán arrojados al lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y ahí estarán eternamente separados de Dios. Qué triste, ¿verdad? Muy triste. Pero miren ustedes, Dios quiere que todos sean salvos, pero el hombre es el que decide. La Biblia enseña que Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y muchos se preguntan si un Dios de amor puede permitir que los hombres vayan a sufrir al lago de fuego. Pero quiero que escuchen bien lo que dice la Biblia en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículos 3 al 4, dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Como pueden ver, Dios quiere que todos seamos salvos, que nadie vaya al lago de fuego. Es por ello que Dios ha provisto la salvación del hombre a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 6. Pero muchos han rechazado tan grande salvación. Ha sido la decisión de los hombres la que los ha llevado al lugar de tormento. Es cierto que Dios es amor, pero Él también es justo y santo, y Dios debe castigar el pecado. Querido amigo, hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida. ¿En dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo? Sería lo mejor. ¿O en el lago de fuego? Sería lo peor. También quiero decirte que viene el día cuando ese Dios con quien estás enemistado te mirará a la cara. Él es fuego consumidor. Si estás ahora convencido de pecado, la exhortación es: cree en el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo te dé fe para que puedas ser salvado ahora, pues entonces serás salvo para siempre. Puedes decirle a Dios: sé propicio a mí, porque soy pecador. Recibo a Cristo como mi Salvador. Amén. Si hiciste sinceramente esta oración, has nacido de nuevo y desde ahora eres hijo de Dios. Por lo tanto, eres bienaventurado, dichoso, eres feliz. Y yo deseo que Dios te bendiga y bendiga también a mis hermanos y amigos. Y nos vemos la próxima vez. Me despido de ustedes con la paz de Dios.